En el Perú, cada año se incrementa el parque automotor en alrededor del 10%. Sin embargo, los estacionamientos no aumentan en igual magnitud y el tránsito se continúa intensificando. Mi nombre es Alejandra Puente y hoy en Debate y Diálogo nos preguntamos, ¿los estacionamientos subterráneos son una buena alternativa para el tránsito en nuestra ciudad? Vamos con nuestro informe. Hay muchos carros en la ciudad. Existe un déficit de estacionamientos. Mejoremos el libre tránsito de los peatones por la ciudad. Las calles han sido tomadas como parqueos. Deben crearse más estacionamientos subterráneos. Disminuirán el tráfico. Las personas optimizarán su tiempo. El incremento de estacionamientos generará caos en la capital. Los ciudadanos deben usar el transporte público. Más ciclovías en las calles. Deben reducirse los estacionamientos y aumentar el precio del Los parqueo. estacionamientos se han convertido en un negocio rentable. Promovamos otras opciones de transporte. Los estacionamientos subterráneos disminuirán el tráfico en la ciudad. Bueno, muy buenas noches y vamos a entrar directamente con nuestro tema de hoy. En estudios se encuentra Renato Manrique, arquitecto, urbanista y docente de la Universidad Católica. Buenas noches. Muy buenos días. Buenas noches. Perdón. Y también se encuentra con nosotros Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. ¿Cómo está? Buenas noches, Alejandra. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar, digamos, planteando el problema. El parque automotor continúa incrementándose año a año, hay un déficit de estacionamientos, los limeños estamos cansados del tránsito y surgen estas alternativas por parte de los distintos municipios de crear estacionamientos subterráneos. ¿Estamos a favor o en contra de esta solución? Luis Quispe. Bueno, efectivamente, planteas muy bien. Lamentablemente, en nuestro país la ciudad ha crecido en forma desordenada. Ha habido una población que ha ido creciendo en los últimos 50 años a propósito del fenómeno de la inmigración del campo a la ciudad, en particular en la década del 80 por el fenómeno terrorista. El incremento del parque automotor es cada vez mayor, como muy bien los has planteado. En este momento tenemos un promedio de 2.800.000 vehículos en todo el Perú y 1.800.000 vehículos livianos y mayores en Lima, en la ciudad de Lima. Y la ciudad propiamente no ha estado preparada. La infraestructura vial no es suficiente. No hay intercambios viales, no hay puentes. Realmente la infraestructura tenemos muchos años de retraso. De modo que en tanto el parque automotor crece, la ciudad no tiene la capacidad suficiente para recibir el número de vehículos, tenemos lo que tenemos hoy en día, las grandes congestiones en todas las calles de la ciudad. No es en horas puntas solamente, sino durante todo el día. Y esto cada vez es de mal en peor. Creo que los estacionamientos subterráneos son un paliativo, una alternativa, no son la solución definitivamente. Hay otras acciones que tomar. Por ejemplo, hay que retirar los vehículos obsoletos. Tenemos un promedio de 18 años de antigüedad, los vehículos que tenemos en el Perú. De modo que hay que ir retirando mediante un programa de chatarreo. Hay que hacer otro tipo de programas para renovar el parque automotor. Por ejemplo, disminuir los tributos. Por ejemplo, poner impuestos a los vehículos más antiguos, como es en otros países. En nuestro país se tributan los vehículos nuevos durante 3 años, cuando es exactamente al revés en países desarrollados. A partir del tercer año pagan elevados impuestos. Y además, creo que lo que se ha visto hasta ahora es que se han lotizado las calles. Muchos municipios crean estacionamientos en las calles y cobran por ese estacionamiento. De modo que frente al problema hay soluciones que dar y esta solución nos parece razonable. No va a solucionar definitivamente el problema de San Isidro, pero considerando que es el centro atractivo por ser un centro financiero y comercial en San Isidro, donde está la avenida Rivera Navarrete, creo que es una importante respuesta. Bueno, esta es una postura entonces a favor de los estacionamientos subterráneos como un paliativo. Renato Manrique, ¿qué opinas tú como urbanista? ¿Debería apostarse por esta solución? Plantear la pregunta de si está uno a favor de los estacionamientos o no, termina siendo muy general y como cualquier cosa no se puede decir no se puede dar una respuesta absoluta a ese término. Porque, los estacionamientos en ciertas circunstancias donde se necesita que el parque automotor se estacione, puede ser una medida aceptable.
Sin embargo, en términos generales, plantear la idea de que los estacionamientos va a solucionar problemas de transporte o de vialidad sí considero que es un error, porque lo que hace el estacionamiento genera incentivos para el que tiene auto y por lo tanto genera mayor tráfico porque se genera un fenómeno que se llama la demanda inducida. A más facilidades que se le da al carro, estos van a tender a crecer en desmedro de otras formas de movilidad, como peatonal o como la bicicleta, como el patín o lo que sea. Entonces, poner estacionamientos en zonas muy congestionadas va a generar precisamente el efecto inverso del que los que impulsan estas medidas proponen, que es mejorar el tráfico. Al contrario, lo va a generar como una demanda mayor en una determinada zona sobre los autos y va a hacer que, digamos, este sistema de vialidad sobrepase sus propias capacidades e invada el espacio público, invada los otros medios de locomoción que se deben buscar en la ciudad, que son los medios peatonales. Nos vamos a contextualizar entonces el caso. En la Municipalidad de San Isidro está planteando en este momento la construcción de parqueos subterráneos en la zona del centro empresarial, específicamente entre la avenida Rivera Navarrete. Navarrete. Es la avenida propiamente, ¿no? Ajá, y la calle Amador Merino. Se está planteando que se van a crear 822 centros de estacionamientos nuevos para, digamos, finales de este año. Ya está en proceso esa construcción. En un sector como el centro empresarial, donde la mayoría de los trabajadores, digamos, disponen de un vehículo, ¿es recomendable crear estacionamientos nuevos que podrían incentivar que los trabajadores vayan en auto a esta zona tan congestionada? Lo que hay que entender es que no hay forma de detener de que un ciudadano que tiene cierto poder adquisitivo compre un vehículo. Y más en un país como el nuestro, en que comprar un vehículo o circular en un vehículo propio hasta es un cambio de estatus, ¿no? Entonces, todos aspiramos a tener un carro en algún momento. Y muchas veces los jóvenes, antes de comprar un departamento, prefieren comprar un carro, inclusive. Entonces, esto irá cambiando probablemente con el tiempo. En Europa la concepción es distinta. El concepto de movilidad es otra, porque primero está el peatón, luego el ciclista, el transporte masivo. Eso tendrá que llegar en algún momento a nuestro país. Estamos todavía con los pasos incipientes, con el metropolitano y el tren. Pero en tanto no ocurra este cambio, que será en 10 años tal vez, tiene que haber una solución, una medida paliativa, una alternativa. Y esto es una alternativa. ¿Por qué? Porque en nuestro país no se incentiva la construcción de zonas de parqueo. No hay sino, en el centro de Lima, por ejemplo, tenemos entre Milo Quesada y Carabaya, hay un edificio que probablemente tiene más de 800 estacionamientos. Pero es el único exclusivo para estacionar. Hay algunos de estos en alguna parte de la ciudad, pero en San Isidro, donde está en este momento construyéndose o se va a construir este estacionamiento, no existe dónde parquear. A salvo hay un parque que está cerca, que tiene ya un subterráneo. De modo que creo que como una solución paliativa, como lo he dicho desde un comienzo, es necesario, tiene que darse. Porque parquear en la calle no es correcto. Peor se congestiona la ciudad. Y hay que decir algo más en este sentido. El problema está, en nuestro país, se vende indiscriminadamente el vehículo. El que va a comprar un vehículo no tiene que decirle al Estado dónde va a estacionar su vehículo. En Japón, eso dio a la comparación, evidentemente estamos muy lejos de llegar a esa situación aún, pero en Japón no le venden un vehículo, sino demuestra dónde estacionar su vehículo. En nuestro país no, los vehículos se estacionan en las calles, las empresas de taxi estacionan en las calles, el transporte urbano estaciona en las calles, todo el mundo estaciona en las calles. De modo que esto tiene que cambiar, la propia autoridad tiene que incentivar la construcción, no necesariamente subterráneos, sino edificios en el que se pueda estacionar. El hecho de que no se puede estacionar en la calle, los alcaldes no pueden lotizar las calles y crear estacionamientos, entregar a una empresa que cobra el parqueo y comparten esa ganancia con la municipalidad. Creo que esa es una forma más bien equivocada. Lo que hay que hacer es lo que creo que están haciendo. Y en este caso, esta inversión público-privada es una inversión en la que el Estado no invierte, sino es una empresa privada que está invirtiendo en crear este espacio para solucionar un problema en este momento de una zona
que es importante como San Isidro, porque ese en algún momento se trasladará de repente a otro lugar o se desconcentrará. Hace 50 años, 40 años, el centro comercial y financiero era la avenida Tacna en Lima. Hoy en día es San Isidro. Mañana no sabemos en qué lugar va a ser. Ahora, frente a este planteamiento de la informalidad, digamos, de nuestra forma de actuar a veces como peruanos, que sin prever dónde vamos a estacionar el vehículo, nos aventuramos a ir en auto. Es más, estadísticas señalan que se demoran entre 30 y 45 minutos en el centro financiero únicamente dando vueltas, tratando de encontrar estacionamiento. Así que el hecho de que hoy no tengan dónde estacionar no los disuade, digamos, de ir con su vehículo, ¿no? Frente a esta postura, ¿qué se puede plantear? A ver, digamos, cuando se plantea los términos de tráfico, o sea, hay como una tendencia imparable a que la gente obtenga el auto. O sea, por un tema de estatus, por un tema de comodidad, por varias razones que son reales. Sin embargo, digamos, la solución no es darle facilidades a los autos, sino implementar una serie de incentivos para que la gente deje el auto y vaya por otros medios de locomoción más eficientes, más sostenibles. Esto debe ir sumado también a una política que favorezca o implemente sistemas de transporte masivo para que se convierta en una alternativa real y práctica a ir en el auto. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, si a la población no se le puede decir que deje de ir en auto si la alternativa es un medio de transporte muy malo, porque obviamente la realidad va a ser que por mucho incentivo que hagas, siempre van a terminar en el auto. Ahora, diciendo esto, en San Isidro se tendría que pensar el problema en esos términos. O sea, en qué medida meter esa cantidad de estacionamientos va a mejorar o empeorar la situación. Ahora, por ejemplo, digamos, hay mucha gente que va a San Isidro, a esta zona, que no lleva el auto precisamente porque no consigue estacionamiento y prefiere ir en Metropolitano, que está como muy cerca, o prefiere hacer carpooling o otros sistemas. Si en vez de utilizar ese dinero o esa infraestructura, ese tiempo en hacer tremenda inversión en estacionamientos, se dedicara a implementar mecanismos que incentiven el uso de transporte alternativo, tendría muchos mejores resultados. Estacionamientos para bicicletas, el que uno para entrar a San Isidro tenga un cobro, o sea que te resulte muy caro ir, mejorar el transporte del metropolitano, la estación, etcétera, etcétera, implementar sistemas de incentivos tributarios a las empresas para que cojan gente que vive cerca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de mecanismos que se utilizan para ese sentido. Ahora, yo creo que el debate es bien importante y es un poco más claro en esa zona en particular en San Isidro, porque tiene cerca medios de transporte masivo, lo cual hace con un cierto nivel de planificación que pueda ser casi como un espacio piloto para más bien sacarle los estacionamientos a la ciudad. Esto se puede ver, que se ha aplicado en muchas ciudades, como dice el otro invitado, es un poco odioso comparar, pero digamos, se puede ver experiencias digamos, de afuera, en la que más bien han prohibido los estacionamientos. O sea, en zonas urbanas densamente pobladas de servicios, más bien han prohibido los estacionamientos, como por ejemplo en Nueva York. En Nueva York tú no puedes construir estacionamientos, y si los haces tienes que pagar unas tasas muy altas. Entonces, yo creo que sí es un error plantearlo como una solución o como una panacea, al menos para los promotores del proyecto de estos estacionamientos en San Isidro, ¿no? No, definitivamente el debate da para largo. Continuamos destacando no solamente ejemplos a nivel internacional, digamos, como Europa, Asia o Estados Unidos, sino en América Latina hay muchos ejemplos de donde, digamos, podemos basar una política pública más parecida a nuestro país. De esto y otros casos vamos a continuar hablando luego de una pausa en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la lectura recomiendan sus libros favoritos. Le hemos pedido a la periodista María Luisa del Río que lo haga y ella nos recomendó hablar de la chía. Este libro, si bien está escrito en primera persona como una larga crónica del descubrimiento de un superalimento, es un trabajo en equipo, con un diseño extraordinario de Patricia Exebio, fotos de Heinz Plenge, dirigido por Álvaro Lazo de la editorial Estruendo Mudo. Es un libro que está hecho con cariño, que está hecho en primera persona y que cuenta cómo un alimento renace primero en México después de haber sido como aplastado un poco por la conquista española, y luego empieza a expandirse por el mundo y resulta que prende muy bien en tierras peruanas porque lo único que necesita es un poco de sol, no mucha lluvia, y estar entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se está cultivando mucho en Cusco, estuvimos con la gente que lo cultiva. Es un alimento extraordinario, he tenido la suerte de probarlo. Tiene millones de beneficios y para eso también entrevistamos después a un doctor. Todo eso está en el libro, lo recomiendo totalmente. Es un libro bonito. Los Coffee Table Books siempre tienen esta cosa como de que son adornos más que libros, pero este realmente provoca hojearlo y tiene una información valiosa, no porque lo haya hecho yo, sino porque la chía es un alimento valioso de mucha historia y de mucho futuro y que puede aportar mucho a nuestra calidad de vida, ¿no? Bienvenidos de regreso a Debate y Diálogo. En nuestra ciudad el tema del transporte público es de preocupación. Las municipalidades están intentando atacar el problema del intenso tráfico que se encuentra en nuestra ciudad, construyendo estacionamientos. Es más, existen actualmente cerca de 8 proyectos en 5 distritos de nuestra ciudad que plantean como una solución a largo plazo la construcción de estacionamientos subterráneos. Veamos un informe que nos amplía un poco el panorama. En 2014, una encuesta del Observatorio Lima Como Vamos evidenció que entre los años 2013 y 2014, la cantidad de limeños que viajan en vehículos particulares creció de 8% a 9,6%. En algunos distritos de la capital, entre ellos Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja, existe un déficit de estacionamiento de casi 40.000 espacios. En los 4 distritos antes mencionados, se están evaluando un total de 8 proyectos que serían integrados a iniciativas para promover otras formas de transporte y así mejorar el tránsito en la ciudad. 2 de ellos están encaminados. La Municipalidad de Miraflores programó la culminación del primer estacionamiento subterráneo para el 2014. El desarrollo de este proyecto ha tardado por algunos problemas de autorizaciones. Actualmente está pendiente el estudio de impacto vial, cuya aprobación está en manos de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima. Hace unos días, en San Isidro, en la avenida Rivera Navarrete, se iniciaron las obras de un estacionamiento subterráneo para más de 822 vehículos. Según autoridades municipales, el proyecto estará listo dentro de 10 meses. Bueno, continuamos debatiendo entonces en estudios con Renato Manrique, arquitecto y docente de la Universidad Católica, y Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Como vimos en el informe, las municipalidades están apostando con mucha determinación en construir estos estacionamientos y no se está dando tanto hincapié al uso del transporte público y medidas alternativas para llegar al trabajo o acceder a estos distritos con una densa población vehicular. Entonces, ¿es viable, digamos, proponer una alternativa de transporte público cuando no hay un acceso tan fácil? Evidentemente que sí. Yo coincido con Fernando en algunos planteamientos que ha señalado y quisiera subrayarlos. La importancia del transporte masivo.
Estamos más de 24 años sometidos al transporte que tenemos, que es a cargo de empresas afiliadoras, que no son propietarias de las unidades vehiculares. Sería ocioso describir lo que tenemos porque todos los días se vive el problema. Como alternativa se plantea el transporte masivo en buses con el metropolitano y tenemos los trenes. Y ahí tenemos los 5 corredores complementarios, las rutas de aproximación e integración que dejó la gestión anterior, la gestión municipal provincial anterior. Pero que no se han retomado. No, sí se ha retomado ahora con la última ordenanza del 30 de junio. En esta ordenanza se explica mejor y se ha dicho que se va a continuar con esta reforma que nos parece interesante. De modo que la solución, evidentemente, para disminuir la circulación de los vehículos privados es mejorar el transporte masivo, tanto en buses como en trenes. De modo que nuestras autoridades tienen esa grave e importante responsabilidad de dar todo el esfuerzo necesario para que este servicio de transporte masivo cada vez se vaya implementando y cada vez que sea mejor, ¿no? Y realmente no se quede como un cliché el transporte integrado, como un nombre, sino que realmente, como estaba proyectado, ojalá en el 2019, tengamos un transporte integrado en que el pasajero con un boleto, con una tarjeta o con un pasaje pueda hacer 2, 3 transbordos utilizando diferentes servicios. Por otro lado, las bicicletas, eso también es una respuesta, lo he dicho ya, el importante concepto de movilidad que se tiene en el mundo entero. Y como ha señalado Fernando, hay ciudades en las que hay que pagar el peaje para entrar. No sé si sea la solución para el centro de Lima o para San Isidro empezar a pagar peaje, creo que todavía no es el momento. Pero sí se podría hacer, por ejemplo, implementar el pico y placa para los taxis. Los taxis, hay un promedio de 150.000 taxis en Lima, y si implementáramos el pico y placa para estos vehículos tendríamos 80.000 vehículos menos todos los días de lunes a viernes. Eso sería un gran alivio. De modo que esto, por ejemplo, es una tarea para la Gerencia de Transporte Urbano que podría ya organizar e implementar el pico y placa, que va a beneficiar incluso a los propios taxistas, porque el día que, por un lado, van a descansar un día y al día siguiente van a tener más pasajeros y va a subir probablemente algo más el costo del pasaje, y eso puede ayudar a aliviar el transporte. Y finalmente, algo que ha mencionado Fernando es el carpooling, que no está en nuestro país. En Europa, en Barcelona, en Chile, se ha implementado el carpooling, para que entiendan nuestros televidentes. Consiste en que los trabajadores de un banco, de una misma empresa, puedan utilizar el vehículo de uno de ellos, que viven en la zona, en el barrio, y ellos se movilizan en un solo vehículo, todo el grupo de una misma empresa. Y esto, evidentemente, ayuda a que los demás dejen su vehículo en casa. Esto se puede implementar, hay que hacerlo. Habría que formar, de repente algún municipio distrital puede empezar a implementarlo, porque en la ciudad de Lima en particular, por ejemplo, se sataniza el colectivo. Evidentemente es un servicio que no tiene autorización, no tiene ninguna norma, no existe reglamento. Es más, estos vehículos eventualmente trabajan de taxi y en horas de la mañana o en la noche trabajan de autocolectivo. Entonces, de repente hay que regular este servicio, porque lo que le interesa al pasajero es llegar a su destino pronto. Y si no lo hace en el transporte, en la combi, en la cúster, no tiene ruta del metropolitano ni el tren, entonces tiene que buscar la forma de viajar, y la forma de viajar es en el auto colectivo. Entonces, ¿cómo incentivar la implementación del carpooling en la ciudad capital? Ahora, el uso de transporte público es... todos coincidimos que es de principal importancia. Tiene que ser implementado, se tienen que hacer accesos viales, el pasaje tiene que ser unificado, ¿no? Poder acceder a varios tipos de servicios. Sin embargo, eso no depende de los distritos. Entonces los distritos dicen, yo no manejo la reforma del transporte, no tengo vela en ese entierro, tengo que solucionar de alguna forma lo que me piden los ciudadanos que han votado por mí, ¿no? Entonces ahí surge esta alternativa desde los distritos, de los municipios, de generar estacionamientos subterráneos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Son incompatibles estos dos desarrollos, el desarrollo del transporte público y el de los estacionamientos? A ver, digamos, lo que primero tienen que las municipalidades establecer es como una visión de ciudad, o una visión de ciudad la que quieren lograr, ¿no? Esta visión tiene que ser consensuada y tiene que procurar la mejora de la vida de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, estos mecanismos pueden ser complementarios si apuntan a una idea común. Por ejemplo,
Digamos, si los estacionamientos se plantean como una forma de quitar los estacionamientos de superficie y meterlos dentro de la tierra para generar más espacio público, entonces sí es compatible. Pero si el estacionamiento está planteado para duplicar o triplicar la cantidad de autos que se pueden estacionar, entonces no es tan compatible. Entonces, lo primero que hay que pensar es qué tipo de ciudad uno tiene y en función de eso establece unos mecanismos y establece una mirada, ¿no? Planteabas, por ejemplo, encarecer el estacionamiento, es decir, cobrar por estacionar en la calle, subir las tarifas, evidentemente poner peajes en algunos distritos capaz no sería el ideal por el diseño de nuestra ciudad, pero sí encarecer, digamos, el acceso a estas zonas de alta densidad. Esta solución podría parecer un poquito drástica para algunas personas, ¿no? Bueno, puede parecer drástica, pero es muy real, en el sentido de que la ciudad tiene un costo de mantenimiento, que es real. Y ese costo de mantenimiento la tiene que pagar todos nosotros. Y lo lógico o, digamos, razonable es que las personas que generan más costo paguen más. Entonces, tú meter un auto dentro de una zona urbana consolidada de servicios genera más externalidades que la ciudad tiene que solucionar. Tráfico, pistas, mantenimiento de pistas, veredas, contaminación, pérdida de horas hombre, etcétera. Entonces, si tú le generas más costo a la ciudad, es lógico que también lo tengas que asumir. Porque la idea es que uno termine... Ahora, eso es por un lado. Y por el otro lado es para el tema de los incentivos. O sea, tiene que generarse una forma de incentivos que a ti te resulte mucho más fácil y mejor ir a pie o ir en bicicleta o digamos, otro sistema, ¿no? Ahora, planteabas que, Luis Quispe, que aumentar el costo no era necesariamente la mejor solución o la mejor alternativa. Sin embargo, en países de Europa se aumentó el costo, se bajó la densidad de autos en el centro de la ciudad y se aumentó el espacio peatonal, ¿no? Muchos consideran injusto tener que ceder espacio a los autos, por ejemplo, incluso se destruyen las veredas para construir más avenidas, ampliar las calles como solución al tránsito de Lima y no necesariamente empezar este proceso inverso, ¿no? ¿Qué opinas tú? No, definitivamente se tiene que dar. Como reitero, el nuevo concepto de movilidad es ello. Es decir, preferir el peatón debe ser el que tenga mejores espacios, mayores espacios, y no como a principios de la gestión el alcalde Jesús María, por ejemplo, planteó hacer un tercer carril en la avenida Salaberry, y también se dijo igual en la avenida Benavides. Nosotros inmediatamente dijimos que no se puede tocar más ya las veredas, ya lo han hecho hasta ahora. De modo que no sería justo, no es debido que se favorezca al vehículo creando espacios, ampliando las calzadas. Lo que hay que hacer es reestructurar, como ya lo hemos dicho a lo largo de la conversación, mejorar, retirar los vehículos más obsoletos, generar la reconversión la renovación del parque automotor, mejorar el transporte masivo, desincentivar el uso de los vehículos particulares, pero tiene que ser de esas medidas. De modo que creo que no estamos, si pusiéramos por ejemplo el peaje al centro de Lima, que sería tal vez el lugar más apropiado, porque todavía el centro de Lima, aparte de ser un atractivo turístico, todavía se mantienen centros comerciales, centros bancarios importantes, ¿no? De modo que no sé si sea la solución, porque finalmente al centro más van taxis. Los vehículos particulares o tienen estacionamiento o son los taxis los que llevan al centro de Lima. En cambio, San Isidro sigue siendo todavía un centro atractor como un ente financiero al que no solamente vienen los que trabajan en los bancos o en las financieras, en los comercios, sino vienen clientes que no necesariamente utilizan un vehículo privado, pero sí lo que hay que hacer es mejorar el transporte masivo, naturalmente. Creo que eso es en lo que tienen que pensar nuestras autoridades. Lamentablemente en Lima, por ejemplo, tenemos aún dos autoridades, la autoridad de Lima y del Callao, que seguimos en conflicto desde el año 99, pese a que la ley obliga que debería haber una gestión común, seguimos teniendo dos autoridades que gestionan el transporte masivo. Esto tiene que cambiar, es decir, ya la Municipalidad de Lima ha publicado un decreto de alcaldía para que se forme una comisión y finalmente a ver si tenemos una sola autoridad.
Esto es una respuesta concreta para solucionar el problema, para evitar estos conflictos que hay entre los municipios. Y, naturalmente, el aporte de los alcaldes distritales es importante. Por ejemplo, una solución es de que se pongan estacionamientos en toda la ciudad. Y eso es una tarea de los alcaldes distritales para los taxis, estacionamientos para taxis en algunas calles. ¿Para qué? Para que los vehículos, los taxis no estén rondando la ciudad sin pasajeros. Y nosotros los pasajeros nos acerquemos a un estacionamiento a tomar un taxi como es en otras ciudades. No estiremos la mano en cualquier lugar y se pone una fila de 4 o 5 taxis detrás para tomar el taxi, para negociar el precio. Entonces, ese tipo de decisiones tienen que tomar nuestras autoridades para descongestionar la ciudad. Ahora, nosotros solemos quejarnos de que hay demasiados autos, pero comparado con otros países de América Latina, tenemos una densidad vehicular bastante baja. Así es. Son, según estadísticas o cifras de la Municipalidad de Lima, sería un promedio de 6 vehículos por cada 1.000 habitantes, ¿no? Que digamos está muy por debajo de otros países con características similares a las nuestras, ¿no? Entonces, por eso es que dicen, no podemos quitar el incentivo para la compra de vehículos porque estimulan la economía, estaríamos haciéndole un daño a nuestro PBI, digamos. Entonces, frente a estas justificaciones, ¿qué respuesta puedes tener? Bueno, a ver, digamos, esa cifra, como cualquier cifra que digamos, que refleje un fenómeno de carácter urbano, se tiene que tomar con pinzas y contextualizar con las otras variables que lo componen para tomar una decisión en torno a eso. Entonces, por ejemplo, si bien en Lima tiene poca densidad de vehículos por habitante, sí tiene mucho taxi. Y estos taxis no funcionan con paraderos establecidos, sino van caminando muchas veces. Entonces, si uno tomara la densidad real, digamos, de carros que van en la calle, es mucho mayor que la que aparentemente parecería. Y esto también tiene que ver que esto es relativo en función digamos, a los patrones de movilidad de cada ciudad, y también es relativo en función a la estructura urbana que la contiene. Obviamente, si es una estructura urbana con unas vistas un poco más grandes, digamos, de otra naturaleza, puede haber más autos, pero en Lima la estructura urbana no está diseñada para la cantidad de autos que se pueda tener. Y el otro es que Lima no tiene una densidad de circulación homogénea, o sea, hay zonas muy descampadas, o sea, que casi no pasan autos, y zonas muy concentradas. Entonces, lo que habría que analizar para que esa cifra sea como real es coger zonas de la ciudad, medir cuántos autos pasan, y esa es una modo de comparación, ¿no? ¿Faltan estudios adecuados para poder hacer estos estacionamientos? Las municipalidades dicen que existe un déficit de alrededor del 30% de estacionamientos para sus distritos. Miraflores y San Isidro son unos de los distritos que aseguran tener una mayor necesidad de estacionamientos y por eso se está tratando de suplir. Sin embargo, nos queda la duda, ¿se realizan los estudios adecuados para ver cuál es la mejor medida? Hay estudios que están pendientes de desarrollar y lo que hay que ir adecuando estos estudios a nuestra realidad. Por ejemplo, que ya hemos hablado tantas veces en esta conversación sobre el transporte masivo, eso es fundamental. Si no se mejora el transporte masivo, estamos simplemente regando en el desierto, no se va a solucionar el problema. Crear espacios para los peatones, eso es indispensable, hay que crear espacios, el peatón tiene que tomar posición de las calles. Ahora, para planificar los estacionamientos, una forma, como muy bien lo dice Fernando también, para retirar los vehículos, taxis de circulación, tiene que crearse estacionamientos. Y irónicamente tenemos 3 modalidades de taxi: el taxi remis, que se utiliza con una llamada telefónica, el taxi de estación y el taxi independiente. El taxi de estación es precisamente para que espere estacionado a su pasajero. Pero esa modalidad aquí solamente se ha entendido como que depende de una empresa, y una empresa es la que está a cargo, entre comillas, de centenares o miles de vehículos en su empresa sin ningún sentido. Eso hay que perfeccionar de parte de la municipalidad. De modo que creo que lo que hay que hacer es mejorar el flujo vehicular, racionar el flujo vehicular y, por otro lado,
también mejorar parte de la infraestructura, porque, por decir, Javier Prado. Javier Prado es una vía importante de Lima que circula de este a oeste. En las mañanas, de este a oeste, es imposible transitar. Y saben los vecinos que van hacia La Molina que se demoran considerable tiempo para llegar hacia Magdalena o hacia San Isidro. Igualmente en las noches, los que regresan hacia La Molina o los que van hacia La Molina se demoran hasta 1 hora y media, 2 horas en recorrer solamente la avenida Javier Prado. Entonces, para esto, por ejemplo, hay un proyecto para hacer un viaducto por la parte superior de Javier Prado. Eso tiene que darse. El proyecto para concluir la vía expresa de Barranco, donde está hasta ahora, y que termine en el puente Atocongo, que es un proyecto desde el año 66 y hasta ahora no se cumple, pues tiene que cumplirse, tiene que darse. El periférico vial norte también quedó inconcluso. O sea, hay proyectos que están encaminados, pero las gestiones municipales sucesivas no están ejecutándolas. Ahora, por otro lado, los municipios tampoco no tienen suficiente recurso. Entonces, será el gobierno central en que tenga que ayudar a tocar las puertas del Banco Mundial, del BIP, del CAP, para conseguir dinero y que estas obras finalmente concluyan o simplemente se entregue en concesión a las empresas una inversión público-privada, que es una respuesta, que el caso, por ejemplo, del proyecto de Línea Amarilla, que eso cuando terminen va a ser una obra fabulosa. A cambio del peaje, sí, pues a cambio del peaje. Pero ni modo, es una inversión pública o privada que finalmente va a aliviar el tráfico de la zona, de la vía de evitamiento hacia el Callao. De modo que respuestas de esa naturaleza se necesitan. Ahora, sin duda necesitamos respuestas por todos los ámbitos, ¿no? Necesitamos reordenamiento del tránsito, necesitamos construir obras relacionadas a aligerar el tránsito en la ciudad. Sin embargo, hay una corriente de pensamiento que dice que estas obras de envergadura no sirven, ¿no? Por ejemplo, los bypasses, que no son efectivos, que lo único que generan es, digamos, un malestar prolongado por el tiempo que demora en construirse, para el poco beneficio que puedan tener. No sé, ¿qué opinas tú, Renato, sobre ese tema? Bueno, son preguntas difíciles, la verdad. Pero, digamos, es un poco más de lo mismo, ¿no? La infraestructura tiene que estar orientada a un fin. O sea, no se puede, la infraestructura que se realiza sin de manera pensada de manera aislada y no como parte de un todo integral, puede terminar muchas veces haciendo más daño del bien que puede hacer. Y tiene que ver también con esta idea de ciudad que nosotros queremos tener. Entonces, por decir, lo que se debería privilegiar es los sistemas de transporte público masivo. Y toda la infraestructura que se realice para ese fin, sí es bien gastado. Bypasses, túneles, bueno, obviamente con cierta proporción, pero todo eso sí está bien. Sin embargo, si en vez de hacer eso, uno hace bypasses para, digamos, privilegiar el auto o darle facilidades al auto particular, y con este bypass tú destruyes parte de la ciudad en un sentido de que cortas tejidos urbanos, generas barreras urbanas, es un error. Ahora, la política tal como se ha venido implementado de estos intercambios viales es un poco como la parte negativa de lo que estoy hablando. O sea, se han pensado de manera muy aislada, o sea, no como un parte de un todo, se han pensado siempre para privilegiar flujos de vehículos, pero de corta escala. O sea, terminan solucionando un problema, un embotellamiento, y terminan generando un embotellamiento 1 kilómetro más adelante. Entonces, esos no sirven. O sea, y fuera de esto generan un malestar digamos, a la población. Pero eso también se puede relativizar. O sea, si los beneficios a largo plazo son mejores, bueno, es entendible que también nosotros como ciudadanos esperemos a la autoridad y tengamos un poco de paciencia también. Pero si se hacen proyectos de una naturaleza que no van a servir mucho, con razón uno se puede quejar de eso. Claro. Entonces yo creo que los bypasses también pueden ser buenos, pero siempre y cuando apunten a mejorar este problema que es como el principal. O sea, el principal para la vialidad es tener sistemas de transporte público masivos eficientes, porque es como sobre lo que todas las ciudades empiezan a desarrollar. ¿Y por qué demoran tanto estos proyectos? ¿No? Vemos que muchos de estos proyectos están incluso desde hace 20, 30 años, se quiere
no sé, el Vía Expresa 2, se quiere aumentar la Vía Expresa, se quiere, digamos, generar nuevos sistemas viales, y estos proyectos, digamos, ninguno es nuevo, ¿no? ¿Por qué se patean tanto en el tiempo? ¿Es una cuestión de gobernabilidad o es una cuestión de que no hay un solo ente encargado de desarrollar estos proyectos? Hay conflictos entre el gobierno estatal con los distritos. ¿Dónde está el problema? Creo que en lo último. Definitivamente, cuando no es una sola autoridad quien toma la decisión y son varias, es un retraso natural que se da porque no se ponen de acuerdo. Solamente como un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el Metropolitano, que es un transporte privado patrocinado por la municipalidad. Es decir, la municipalidad ha gastado con apoyo del BID y del Banco Mundial la construcción del Metropolitano. Los privados compran los buses y tenemos una tercera empresa que es la recaudadora. Así viene funcionando. Su servicio es bastante importante. Tiene un pasajero cautivo que están llegando a los 650.000 pasajeros por día. Y por otro lado tenemos el metro, que es un servicio del Estado. Un tren que está movilizando ya 350.000 pasajeros. Están empezando a construir la línea 2. Ya se ha dicho, se ha anunciado, el ministro de Transportes ha anunciado que se empezará los estudios para entregar la ruta 3. De modo que estamos encaminados muy bien hacia el futuro en el transporte masivo, pero estamos a cargo de dos entidades, el gobierno central y el municipal. Eso, por ejemplo, no contribuye a que esto camine de acuerdo, de la mano y con resultados mejores. Tenemos ya los dos, inclusive el corredor Grau podría unir fácilmente el tren con el Metropolitano, pero no se da. O sea, tiene que haber esa unión para que ambos, el pasaje del Metropolitano puede ser homologado con el pasaje del metro. No se da. ¿Por qué? Porque por un lado es un privado el que tiene los buses y es el Estado concesionado el que tiene los trenes. Recordemos que esos pasajes son pasajes subsidiados. El pasaje del metro está alrededor de 4 soles por persona. Pero ¿cuánto pagan los pasajeros? 1,50 sol. Es un pasaje mucho más barato que el Metropolitano. Entonces, tendrá en algún momento, en nuestra Constitución se prohíbe el subsidio, pero en algún momento, como lo es en Chile, como lo es en otros países, el transporte masivo tendrá que ser subsidiado por el Estado porque el transporte es una necesidad elemental de la población. Entonces, somos 9 millones, casi 10 millones de habitantes en Lima, y el Estado tiene que buscar la forma de solucionar este problema a la mayor brevedad posible. O sea, no es posible, no es justo que por un lado tengamos un transporte urbano en buses que pagan 2,50 soles, el tren paga 1,50 sol, el bus azul paga 1,50 sol y el transporte masivo tradicional cobra lo que quiere. Entonces, este desorden es precisamente por lo último que ha señalado, que es que no tenemos una autoridad a cargo del transporte. Bueno, vamos a continuar debatiendo este tema luego de una breve pausa. No se olvide de comentar en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook sobre este tema. La pregunta de hoy es: ¿los estacionamientos subterráneos disminuirían el tránsito en nuestra ciudad? Con esto al regresar. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Alfredo Danmert es un conocido economista que incluso fue presidente de Ocinergmin y ahora ha querido incursionar en la literatura de ciencia ficción. Su primer resultado es Planetas Perdidos. Este libro trata sobre un profesor universitario que, cansado de todos los problemas y rencillas en la universidad, que siempre es al revés de lo que pensamos, ahí hay siempre muchas luchas y problemas, va a un hotel tipo resort y cuando sale a pasear por el bosque se encuentra con una mujer extraña que resulta que ha venido de otro planeta, se ha escapado de sus captores, él la acoge, se vuelven amigos, pero después de unos días
vuelven sus captores y se la llevan. Él logra viajar al otro planeta porque logra inmiscuirse en la nave de los captores y ahí trata de rescatarla. Y tenemos entonces la historia en otro planeta, que es un planeta que había sido muy avanzado, pero que había tenido guerras en las cuales hubo grandes destrucciones, entonces un planeta de sobrevivientes. Y este profesor logra, hacia la parte final del libro, logra rescatar a esta dama y regresan a la Tierra. Entonces, es yo creo una novela típica de ciencia ficción, donde he incluido aquellos argumentos que me interesaban, la parte del romance, la parte de las civilizaciones, los aspectos tecnológicos, el hecho que nosotros cuando contemplamos el cielo y vemos las estrellas nos queremos imaginar lo que está sucediendo y nunca lo sabemos porque en realidad pues el universo es infinito y llegar a alguna otra civilización o que alguna civilización llegue a nosotros quizás en algún momento suceda, pero no tenemos por seguro que suceda pues en los próximos años. Pero lo bueno es que en esta novela sí sucede. Debate y diálogo, y ya tenemos con nosotros los comentarios de Facebook y Twitter. Uno de los principales temas de preocupación se muestran, primero, aduciendo a nuestras comparaciones odiosas con el extranjero. Dice, claro, pero en Nueva York existe otra realidad, se prohíben los estacionamientos porque el transporte masivo es excelente con los trenes, ¿no? Por ejemplo, este comentario, ¿qué respuesta le podríamos dar? Bueno, eso es verdad, ¿no? Lamentablemente estamos a muchos años de distancia de los países desarrollados, pero tampoco no podemos perder de vista y decir nosotros tenemos que ir mejorando, ir en ese sentido. Y lo que ya se viene avanzando tan lentamente con el transporte masivo que tenemos apunta a ello. Es más, en el extranjero, y saben los que han salido, también hemos tenido la oportunidad de salir, que los buses están puntualmente a la hora que señala, ¿no? Entonces uno espera su bus, sabe a la hora que va a llegar y si perdió esa hora tiene que esperar al siguiente, porque la programación de frecuencia es estricto como el reloj. Entonces eso se da, es verdad. Pero evidentemente los países que hemos comentado son países en el que, en Londres por ejemplo, han demorado casi 60 años para implementar lo que tienen ahora. Nosotros estamos empezando, apenas tenemos menos de 10 años tratando de implementar lo que tenemos y estoy seguro que por lo menos va a demorar 10 años más, si queda corto ese tiempo, para implementar un transporte integrado en nuestra ciudad. Bueno, otro de los comentarios menciona un caso de éxito, ¿no?, que se nos estaba pasando, el estacionamiento subterráneo del Óvalo Gutiérrez. Para este tuitero, digamos, considera que sí ha ayudado a aliviar el tránsito en esa zona de Miraflores. O sea, es un poco que, digamos, uno tenga que ir a un sitio y encuentre un sitio donde estacionar. Para eso sí ayuda. O sea, que, digamos, uno tenga que ir a un determinado sitio con un auto y, digamos, evite el problema de tener que buscar la zona. Sí es una solución en ese sentido. Pero claro, si uno lo ve esto dentro de un contexto mayor y si uno lo ve como una acción que va a generar una reacción, que va a generar un impacto positivo o negativo, entonces no es una buena idea. Y lamentablemente digamos, las circunstancias de cualquier acción de tipo urbano que genere tiene que plantearse en esos escenarios, que por cualquier cosa que uno haga va a generar una respuesta de manera positiva o negativa. Y todo termina siendo, y muchas de estas cosas son ejercicios de medir los incentivos en un sentido o en otro sentido. Porque a pesar de que los arquitectos hace mucho tiempo
nos creíamos unos demiurgos que podíamos generar zonas donde la vida discurría tal como lo pensábamos. Eso resultó obviamente siendo un fracaso, y más bien ahora lo que se plantea es que uno realice una serie de acciones que genera una serie de incentivos a la gente y a la dinámica urbana, y que uno la va mejorando en ese sentido. Entonces, claro, decir que ha mejorado la vialidad por tener estacionamientos es medio relativo, porque además en esa zona de repente nunca los necesitaban y ya. O sea, es un poco, digamos, sin una data muy específica, no puede ser una intuición, pero no es real tampoco, ¿no? Bueno, tenemos varios comentarios a favor y en contra. Por ejemplo, Gerardo Alonso Rodríguez dice: si no existieran los estacionamientos habría una congestión aún mayor, porque en las calles, digamos, hay libre movimiento, no se limita el número de autos. Sin embargo, Yudel dice que de ninguna manera deberían construirse los estacionamientos subterráneos. Ya comentaría la cantidad de vehículos y siempre serán insuficientes. En otro punto se hace una pregunta, ¿no? ¿Los estacionamientos subterráneos generarían más delincuencia? Creo, como hemos venido sosteniendo, los estacionamientos, o en particular el que se está construyendo, comienza a construirse en Rivera Navarrete, es una respuesta a una necesidad. Y como coincidimos con Renato, le estamos llamando equivocadamente Fernando, con Renato, pues soluciona el problema del momento. En lugar de que esté estacionado en la superficie, donde no hay finalmente, tener un estacionamiento subterráneo es una respuesta, es una alternativa, es una medida paliativa, como lo he dicho al comienzo. De modo que creo que debería darse en Lima construcciones de esta naturaleza. Esos proyectos que están encaminados creo que deberían de construirse en tanto no solucionemos el problema del transporte masivo. Entonces, un trabajador en el banco, cualquiera de los bancos que esté en la zona financiera, que vive en La Molina, si tiene Javier Prado para ir en un bus, lo haría si es que hubiera un bus cómodo para que se desplace de La Molina a San Isidro. Pero como no lo hay, tiene que ir en su auto. Tampoco no sería justo decirlo que tome una combi, ¿no? Entonces creo que de eso se trata. O sea, se trata de solucionar el problema. Y de modo que como una respuesta en este momento, el estacionamiento subterráneo es necesario y va en alguna medida a paliar el problema de la carencia de estacionamiento. Ahora, y por otro lado, pues tiene que haber estacionamientos en otros lugares. Para irme, por ejemplo, el transporte interprovincial. Tenemos en toda la Victoria, en diferentes zonas, diferentes terminales de transporte interprovincial, cuando debería haber un solo terminal, tanto hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Entonces, ¿qué hacen los buses y los camiones también en las calles recibiendo carga o pasajeros? Eso tiene que terminar. Tenemos que tener terminales para que reciban a los pasajeros, los buses. De modo que falta ordenar la ciudad y lo que se tiene que apuntar es a ello. Nuestras autoridades tienen una tarea difícil de solucionar el problema del transporte, del tránsito, y entre ellos está esta carencia de estacionamiento que tiene que haber. En Colombia, por ejemplo, hay terminales que están en edificios, los buses suben y bajan con los pasajeros para salir hacia la calle. Pero en nuestra ciudad, los terminales están en la vía pública y esto tiene que cambiar. Y la solución al estacionamiento de ocupar un espacio para los vehículos, lamentablemente, es algo indispensable. No hay forma de no crear un espacio para los vehículos y no hay forma de detener de que el parque automotor siga creciendo en nuestra ciudad, y no solamente en nuestra ciudad, sino en el mundo. La industria automotriz es una industria que cada vez saca vehículos más baratos, vehículos de diferentes tamaños, a gusto del consumidor, a gusto del que tenga dinero, y esto es inevitable. Tendrá que darse, y lo que hay que tener es respuestas para solucionar ese problema. Como hemos dicho, retirar los vehículos obsoletos, por ejemplo, regular el transporte masivo, regular el taxi. Y eso podría solucionar finalmente el problema en nuestra ciudad, la carencia de espacio, ¿no? Bueno, y ya para ir terminando, una de las últimas preocupaciones que nos señalan en las redes sociales es si los estacionamientos subterráneos son seguros, ¿no? Vivimos en un país con fuertes movimientos sísmicos. ¿La construcción de estos estacionamientos nos garantiza seguridad? Sí, o sea, digamos, cualquier edificación
puede estar bien hecha o mal hecha, pero en términos muy generales no habría ninguna razón porque no sean seguros sísmicamente. Inclusive un objeto o un edificio dentro de la tierra, al estar, digamos, cohesionada con la tierra, funciona de manera mejor al sismo que una estructura que está sobre ella, porque va a tener unos índices de movimiento más o menos parejos. Entonces yo no le veo ningún problema en ese sentido, mientras cumpla con todas las normas que existen nacionales sobre edificaciones sismoresistentes, no hay ningún problema. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en Debate y Diálogo. Gracias también. Solamente recomendar, por ejemplo, en el boom de la construcción, los edificios para residencias que se están construyendo, ellos tienen que tener también su estacionamiento. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Estuvimos conversando entonces con Renato Manrique, arquitecto, urbanista y profesor de la Universidad Católica, y Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Muchísimas gracias a ustedes en casa por habernos sintonizado. Hasta la próxima.